palabra no aprendemos solamente historia, no aprendemos solamente conocimiento, sino aprendemos cómo es Él, aprendemos su esencia. Él en su palabra tiene escondidos los tesoros de cómo es Él. Él tiene escondidos los tesoros de la paz, Él tiene escondidos los tesoros del amor, Él tiene escondidos los tesoros de su naturaleza en su palabra. Y cuando nosotros aprendemos, nosotros podemos encontrar a Dios. Sorprendentemente dice, ¿tú quieres conocer al escritor del mejor de tus libros? ¿Tú quieres conocerlo de tu libro preferido? ¿Tú quieres conocer al escritor? Dice, lee su libro. Sí, y vas a poder saber la esencia del escritor, cómo piensa, cómo siente, cómo vive. Y es la palabra de Dios así. Nosotros queremos conocer a Dios, leamos su palabra y vamos a poder conocer la esencia del Señor. Cómo piensa, cómo es, cómo actúa. Esa es la esencia de nuestro Señor. Su palabra está en su palabra. Es la razón por la que nosotros, siempre que leemos la palabra, nosotros pedimos que su Espíritu Santo esté presente. Porque su Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Gálatas, que ¿quién es aquel que conoce al Padre? Sino el Espíritu Santo. Dice, no hay nadie que conozca mejor al Padre, sino su Santo Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende sobre su palabra, entonces Él nos hace conocer al Padre. Pero nos hace conocerla de una manera diferente, de una manera más profunda que si nosotros solamente lo leyéramos. Entonces, el conocimiento del Padre viene en base a su Espíritu Santo. Eso es algo fabuloso. Eso es algo completamente fabuloso. Y una de las cosas que hoy quiero recordar es que en esta semana partió uno de nuestros maestros de la escuela bíblica, uno de los maestros más fuertes, no de la escuela bíblica, sino de la vida espiritual. Nuestro hermano Paco Lugo partió con el Señor esta semana. Un hermano que amábamos realmente, que nos enseñó muchísimo. De hecho, una de las cosas que él nos enseñó fue a permanecer. Humano como todos somos humanos, llenos de defectos. Pero la esencia que él nos enseñó, la permanencia que él nos enseñó, queda grabada en nuestra mente. Yo me acuerdo mucho que yo lo vi en un momento de crisis y él agarró y de su álbum sacó una fotografía de cuando yo nací. Y en esa fotografía estaba mi papá sirviendo entre muchos hermanos de su tiempo. Estaba el hermano Villafaña, estaban varios hermanos que tenían muchos años sirviendo, pero apenas empezaban como sirvientes, jovencitos, así delgaditos, chiquitos, y entre ellos estaba mi papá. Y me dio la fotografía y atrás le escribió y le dice, no importa cómo empieces, lo importante es que termines. Yo recuerdo mucho que esa vez su esposa, antes de morir, justamente ese fue un martes, un miércoles que la fui a ver, a platicar con ella. Ella oró por mí, me ungió, estuvo llenándome de la palabra de Dios. Y el domingo que fui, ya la habían enterrado. Murió al siguiente día. La enterraron luego, y el domingo estaba el hermano. Entonces, uno dice, se van acabando los fuertes de la iglesia. Quienes eran fuertes de verdad en este trabajo. Gente incansable. Ustedes podían ver y el hermano ya grande de edad, grande, incansable de trabajo, incansable. Yo me acuerdo, yo creo que en ese tiempo tendría sus 70 años. Cuando lo fui a ver, me imagino que sí, sus 70 años. Y llegamos y me dice, necesito que hagas un coro, necesito que me ayudes aquí con las mujeres. Se nos hacía trabajar bastante.
y partió con nuestro Señor. Ahora por fin puede descansar. Puede descansar. Y nosotros no tenemos ni siquiera el derecho, como siervos de Dios, en pensar en esto. Por el contrario, en mi mente cae el peso de decir, es hora de tomar las riendas y seguir adelante. Si lo hacíamos con fuerza, con el doble de fuerza, porque hay que dejar ejemplo para los que siguen nuestros pasos. Es tiempo de madurar, es tiempo de seguir adelante, es tiempo de enseñarle a la gente cómo se camina, no de jugar, porque ya no somos los niños que estamos aprendiendo, ahora somos la nueva generación de la cual se va a sostener la iglesia. Yo fui hija de pastor, fui una niña en la escuela bíblica, pero ya no soy. Ahora soy un niño de su pueblo y soy una parte fuerte de la iglesia mexicana del Evangelio de Cristo, y me toca enseñar a otros a madurar. ¿Y por qué digo esto? Porque exactamente lo que nosotros estamos estudiando, Tú Puedes Crecer, nos habla exactamente de la madurez que nosotros adquirimos. Regularmente nosotros menospreciamos a la gente inmadura. Nosotros decimos, no, es que no madura, no crece, no es transformado, está mucho tiempo en esa pequeñez. Pero la inmadurez viene como parte del crecimiento. Toda gente inmadura es un fruto que tiene que madurar. Toda gente que no ha crecido es una semilla que tiene que crecer. Entonces solamente están en parte del proceso. Están en su proceso. Y como hay semillas que pueden crecer, simplemente usted las eche en la tierra, como por ejemplo, ¿cómo les llaman? Los baldes, ¿no? La planta que dice que crece en todos lados. Esa planta que crece en todos lados, que puede crecer entre las rocas, entre la tierra. Así hay semillas que, por ejemplo, crecen solamente una vez al año y dan fruto durante un año, como si fuera un niño. Crece, madura y da fruto. Y al final de cuentas, aunque unos crezcan rápido y aunque unos crezcan pequeño o poco a poco, son semillas. Son semillas y son semillas de Dios. Y Dios no se equivoca. No se equivoca en ninguna de sus semillas, en ningún crecimiento. Y nosotros, antes de querer hacer que la semilla o el fruto madure, nosotros debemos de ver al Creador y creer que el Creador para todo tiene su tiempo. Y creer lo que la palabra de Dios dice, que Él tiene tiempo para todo. Tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Dice que Él tiene tiempo para juntar las piedras y también tiene tiempo de esparcir las piedras. Dice que hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de reír. Y nos habla del control perfecto de todos sus tiempos. Que Él controla el tiempo perfectamente. Lo que a nosotros se nos escapa de la mano, lo que nosotros decimos, ay, es que yo creo que se me pasó el tiempo, yo creo que ya no tengo tiempo, o yo creo que ya esto se escapó de mis manos, todo está en el reloj perfecto de Dios. En ese lugar perfecto. Por ejemplo, hace un tiempo yo estudié música y a mí yo detestaba la música porque la música es muy matemática. La música va por tiempo, por compás. Están los 4 tiempos, 1, 2, 3, 4. Están los 3 tiempos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y están los 2 tiempos, 1, 2, 3. Y uno tiene que ir en un cronómetro. No puede salirse del tiempo según el ritmo. Usted tiene que ir marcando el tiempo. Siempre va marcando el tiempo para estudiar música. Cuando nosotros somos así como pedaceras, como yo que toca un poquito solamente, no importa si me salgo del tiempo. Pero si hay una gente que se especializa en la música, un pequeño tiempo, una corchea es un cuarto de tiempo, 1, 2, 3, 4, esta es una corchea. Una corchea fuera de tiempo deshizo todo el instrumento, todo el tiempo de música, toda la canción. Entonces, nuestro Señor es
perfecto en lo que hace. Esa es la palabra correcta que lo define. Es perfecto. Nada se escapa de su mano. Nada. Él es el músico perfecto en esta sinfonía eterna. Tanto que si una estrella, una sola estrella se saliera de tiempo, ocasionaría un caos en el universo. Quiere decir que nosotros ni siquiera cuando estamos en nuestros desvaríos espirituales nos hemos salido de su tiempo, ¿ves? Porque todo tiene controlado. Todo el tiempo está controlado debajo de sus manos. Todo el tiempo. Quiere decir que nada de lo que pasa debajo del cielo puede escapar de su mano, lo dice Eclesiastés. Y nosotros podemos descansar en eso. Podemos descansar en eso. Pero ¿qué es lo que nos estorba para no ver el tiempo de Dios? La visión. La visión espiritual es lo que nos detiene. Yo les voy a decir algo. Nosotros, ¿qué visión tenemos al venir aquí a la casa de Dios? ¿Cuál es nuestra visión? Nosotros hemos sido llamados por el Señor Jesús. El Señor Jesús nos llamó en nuestros abismos, allá en donde estábamos perdidos, allá en donde estábamos en dolor, en angustia, en fracaso, allá en donde estábamos en la miseria, en nuestros vicios. Allá nos llamó el Señor. Y allá nos dio una visión. Ayer nos mostró qué quería de nosotros. Y esa visión fue la que nos dio la fuerza para correr y llegar hasta aquí. Y esa visión es la que nos mantiene aquí, en este momento y en este día. Pero esa visión a veces se nublece, se entorpece, se ciega. Y nosotros no nos damos cuenta qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y creemos que todo perdió el poder de Dios. Y que de repente las cosas se escaparon de la mano de Dios y se vuelve un caos en nuestra vida. Y nosotros decimos, nos vamos a morir. No. Estamos muertos, no hay control. No sé qué pasó, pero mi vida se escapó de sus manos. No. Nada se escapó de sus manos. Nada. La palabra de Dios habla en el Salmo del tamo que arrebata el viento. Y el tamo que arrebata el viento es la hoja seca que cae del árbol. Y uno dice, me está hablando de una hoja seca. Eso es sorprendente. De una hoja seca que cayó de un árbol y que llegó el viento y la aventó lejos del árbol. Si Dios tiene cuidado de las hojas vivas y de las hojas secas, ¿va a tener cuidado de nosotros? Alguna vez estuve en Veracruz, pastoreando. Y allí en Veracruz se da el mango. Bueno, por donde estaba se daba el mango. Y sorprendentemente un día íbamos caminando a la misión y había un árbol lleno de mangos, manguitos pequeñitos así. Pero estaba así tupido el árbol, los manguitos caían porque caen en unas ramas y sale el manguito. Y estaba tupido de mangos, así tupido. Y decíamos, wow, este árbol va a dar mangos este año como ningún otro año. Y ya nosotros decíamos, cuando los mangos crezcan y maduren, nos vamos a arrancar y vamos a comer mangos llegando allá. Pero ¿qué creen? En la semana hubo un viento fuerte que sacudió al árbol. Y todos los mangos cayeron. Todos los mangos cayeron. Y el árbol se quedó con uno, con dos mangos. Y yo llegaba y veía los mangos y lloraba y decía, ay, Dios mío, se cayeron. Tu fruto se cayó. Árbol, tu fruto se cayó. Y me ponía muy triste porque para mí, para mi visión, para mi vista había sido un fracaso el fruto del árbol. Pero ¿qué creen? Al otro año, ese fruto muerto abonó al árbol de una manera sorprendente. Y el árbol creció con fruto más grande y más lleno. Y uno dice, nosotros no conocemos los designios de Dios, no sabemos sus tiempos, no conocemos su forma, pero todo lo que pasa en esta tierra tiene su tiempo.
viendo la visión. El secreto está en la visión, pero no en la visión del pastor. Es muy distinta la visión del pastor. Es muy distinto sentirse cómodo cuando alguien ora. Es muy distinto. Pero es diferente cuando yo tengo que levantarme. Eso es diferente. Es diferente cuando yo tengo que estar al pie de la guerra. Es diferente. Y en la visión es igual. Realmente no importa lo que otros vean. Importa lo que yo vea. Importa cómo lo veo. Eso importa. Importa mucho cómo yo veo el poder de Dios en mi vida. Eso importa mucho. Si yo veo un Dios pobre, mi visión va a ser pobre. Si yo veo un Dios rico, mi visión va a ser rica. Importa mucho cómo veo a Dios. Importa mucho cómo veo, cómo Dios trabaja para mí. Eso importa. Pero si yo pienso que Dios es un Dios que está limitado, que es un Dios de barro, un Dios al que se le lleva tributo, se le adora, pero no se le puede bajar de su altar, de su nicho, porque si lo bajas del nicho se rompe. Por eso hay que hacer una casita en donde las cosas que llegan, el viento, la tierra, no lo rompan. Si yo creo que ese es un Dios, mi visión va a ser así. Y me voy a acercar a darle. Si yo creo que mi Dios solamente contesta si yo le ofrezco ofrendas, así como a la Santa Muerte o como a la muerte, mi Dios va a ser así. Entonces yo voy a llegar y voy a decir, no, yo tengo que darle algo a Dios porque necesito algo de él. Tómalo. Porque mi visión es lo que hace que yo crezca. ¿Y cómo crezca? Mi visión de Dios. Y ahí viene nuevamente la luz en medio de las tinieblas. ¿Quién es Dios? ¿Qué tanto sé de Él? Cuando Pedro, el Señor Jesús le dijo, ¿y ustedes quién creen que soy? Unos dijeron, nosotros creemos que probablemente eres un gran profeta. Otros dijeron, nosotros creemos que eres Elías. Y Pedro dijo, nosotros creemos que eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Su visión de Pedro era fuerte. Su visión de Pedro era real. Por eso cuando todos tenían miedo del mar, del fantasma que venía caminando en el mar, Pedro dijo, no, este no es un fantasma. Mi Cristo, mi Dios, tiene esa capacidad. Y le gritó, Señor, ¿eres tú? Déjame llegar a ti sin que me ahogue. Mientras otros estaban llorando y temblando, teniendo miedo de lo que estaba pasando, él se paró firme y dice, déjame llegar a ti sin que me ahogue. Y el Señor le dice, ven. Y el Pedro se avienta, vamos, porque su visión era clara. ¿Y qué pasó? Las tinieblas sobre su visión. Pedro siente el aire, yo me lo imagino, siente en sus piecitos el agua y dice, Señor, estoy caminando en el mar. No sé, de repente me imagino que escuchan los gritos de Pedro, te vas a ahogar. Algunos, córrele, córrele antes de que te ahogues. Otros, regresa, regresa. Y en algún momento su visión se nubló. En algún momento se cegó y se hunde. Se hundió. Se hundió y estaba lejos de la barca como para regresar nadando y estaba lejos del maestro como para correr a él. Se quedó en medio y siendo un hombre de mar, siendo un hombre que sabía nadar en el mar, comenzó a gritarle al maestro, sálvame que me ahogo, sálvame que me ahogo. Grita, ayuda. Llega el maestro y lo que está registrado en la palabra de Dios es, ¿por qué dudaste? Ibas bien, lo estabas logrando, tenías una visión clara, pero ¿por qué dudaste? ¿Por qué?
Y nuevamente vemos la visión, lo que vemos, cómo lo vemos, quién es tu Dios. En otra parte, Pedro le dice al Señor, yo creo, sí creo en ti, pero sabía que tenía duda. Y voltea y le dice, pero auméntame la fe, auméntame la fe. Cómo la conciencia de Pedro tan clara, tan real, tan humano, de decir, sí creo, pero hay cosas en donde, diría es, me la puerta torció el rabo. Hay cosas en donde nada más no doy. Allí aumentame. Ahí dame ayuda, allí ayúdame. En esos puntos en donde nuestra visión falla. Ok, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 6, 26. Tengo el tiempo calculado. Amén. Mateo 6, 26. Mirad que las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Muy bien. Crecimiento en el ámbito natural. El primer ejemplo que nos pone son las aves del cielo. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen, en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Esto es un punto importante. ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Qué hacen las aves del cielo que nosotros no hacemos? ¿Usted tiene despensa guardada para esta semana? ¿No tiene frijolitos o algo así para poder comer, tortillitas o algo así para esta semana? Sí. ¿Sí tiene? Ok. Las aves del cielo tienen las guardadas. No recogen, no siembran y no trabajan. ¿Y qué creen? Dice, ayúdenme a leerlo, dice, desde aquí hasta acá. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. De nuevo, vamos a leerla, dice. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y después nos habla a nosotros y nos dice, ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿qué es lo que dice? ¿Te preocupas por tu trabajo? ¿Te preocupas porque no comes? ¿Te preocupas porque no tuviste trabajo en la semana? ¿Te preocupas porque no tienes el suficiente dinero, la suficiente despensa guardada? ¿Te preocupas por eso? ¿Qué tú no vales más que las aves del cielo? Lo dice su palabra, no lo inventé yo. Está escrito. Vuelva usted a abrir su Biblia en Mateo 6, 26 y lea ahí en su Biblia. No lo lea de aquí, búsquelo allá en su Biblia. Mateo 6, 26, porque ahí está escrito para usted. Y le va a poner usted su nombre al inicio. Por ejemplo, Isaí, ¿no valéis mucho más que las aves? Y se va a quedar usted con eso. Yo valgo más para mi Dios que las aves del cielo. Él las alimenta, las aves del cielo. No las deja con hambre. A mí me va a proveer. Lo dice su palabra. Está escrito, ráyelo ahí. ¿Qué? Y nosotros vemos que Dios provee el alimento. La hermana Hicks en el libro nos dice que el Señor utiliza como ejemplo a uno de los animalitos más pequeños, pero que le provee alimento desde los animales más grandes hasta los animales más chicos. Dios provee su alimento en su tiempo y les da lo que ellos necesitan. Entonces nosotros
podemos ser alimentados por Dios, tenemos que confiar en esto. Ahora, abra usted su Biblia en el libro de Mateo, Marcos 6, del 28 al 30. Marcos 6, del 28 al 30. El que guarda fue, le decapitó. Marcos 6. Ajá. Marcos. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato Marcos. y la dio. ¿Sí? ¿Sí? A ver, Mateo 6, del 28 al 30. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Nosotros nos preocupamos por el vestimento, por la vestidura. Muchas veces nosotros nos preocupamos por lo que vamos a vestir. Una de las cosas que nosotros tenemos ¿cómo le dicen? Como productos básicos es el vestimento. También la vestidura. Ajá. Desde que Adán y Eva pecaron, nos hicieron vestirnos. Entonces nosotros nos preocupamos por la vestidura. Pero hay de vestiduras a vestiduras. Hay vestiduras de pobres y hay vestiduras de ricos. La pregunta es, la palabra de Dios nos habla acerca del lirio. Del lirio dice, pero los lirios, pero si la hierba... Ok, vamos a leerlo, dice. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Los lirios del campo crecen sin trabajar ni hilar. Una de las cosas que es sorprendente es que Salomón fue el hombre más rico de su tiempo, de toda la tierra. Y la palabra de Dios marca que Salomón con toda su riqueza jamás pudo asemejarse a un lirio. Dice que jamás se pudo vestir con la belleza de un lirio. La vestidura que Dios pone a las plantas es grandiosa, es sorprendente. No se puede imitar. Y Él lo marca enseñándolos a nosotros y diciéndonos, si yo visto hacia los lirios, no podré darte tu vestido. No podré vestirte mejor que un rey. Dice, vuélvalo a leer, no se lo estoy diciendo yo, no le estoy haciendo nubes en su cabeza para que usted crea lo que le estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. Vuélvalo a leer usted, la palabra de Dios dice que no te preocupes, Dios te va a vestir, Dios te va a dar de comer, Él es tu Dios todopoderoso, no te preocupes. ¿Cómo dice aquí? Lean. Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón... Ahora, hermanos, vuélvense a ver, ustedes dos, y díganse este texto. Usted, hermano, dígaselo a la hermana Estel. Dígale este texto. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué te afanas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Ahora dígale usted a él. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Ahora, dígaselo así. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Es diferente cuando dice, y por el vestido, ¿por qué te preocupas?
palabra de Dios lo dice. ¿Por qué lo dice? Porque es su promesa de usted, es su regalo, es su promesa que Él nos da. Y por el vestido, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? Una pregunta, perdón. ¿Esa promesa que usted dice es para los que son bautizados o esa es promesa general para toda la gente? ¿Tú qué Lo crees? pregunto pues, por aquellos lugares donde pasan hambre y yo que mueren personas, mueren niños de hambre, por igual que no tienen llamas de escabos, cosas ni sin ropa. No se me ocurrió la pregunta. Qué mal vestido, ¿verdad? No, yo no digo que sea malo, pero tengo esa duda. ¿Tú para quién crees que es ahorita? Yo te puedo hablar de mí, no te puedo hablar de ti, porque tenemos vidas diferentes y nuestras circunstancias son diferentes. Pero ahorita que tú estás sentado ahí recibiendo la palabra, ¿por qué crees que te lo dice? ¿Crees que te lo dice porque en África están sufriendo hambre? ¿O porque tú necesitas escucharlo? Porque tú necesitas refugiarte en la promesa aquí, en este momento. Porque esa es tu promesa para ti. Podemos decir, porque nosotros podemos pensar en África, pero hay lugares peores, literalmente peores. Aquí en México hay lugares en donde nuestros hermanos no pueden ni comer. Tan solo en Hidalgo hay un lugar llamado Hidalgo, es la base de la entrada de Hidalgo, se llama Huejutla, Hidalgo. En Huejutla, Hidalgo, todos los cristianos los sacaron de sus casas. Las iglesias se las cerraron de IMEC y de todos los movimientos y los sacaron del pueblo. Se fueron caminando descalzos a la mitad de la noche con sus niños. Todo por Dios. Les quitaron sus tierras porque ellos viven de la siembra. Y el gobierno dijo, no, si tú no eres aquí, el gobierno no entra. Ahí quien gobierna es la iglesia católica. Si tú no eres católico, te vas. Y los corrieron. Y uno se pregunta, ¿y esa no era la promesa de Dios para ellos? Sí, pero era una diferente circunstancia. Ahorita te le está dando a ti. ¿Tú quieres probar estar en África? ¿O quieres que tu prueba sea allá? Ellos tienen su prueba y Dios los va a bendecir. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que lloran, porque de ellos tendrán consolación. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero está hablando de sus casos. Cuando a nosotros nos toque la persecución, cuando a nosotros nos toque la pobreza, cuando nosotros de veras necesitemos ropa, entonces nosotros podremos preguntar, Señor, ¿y tu promesa, Señor? Porque ellos son otro caso. No desvíes tu visión. Aquí no necesitas. No estás en África. Dios no te dejó estar allá y te protegió, te puso en ese ser a ti, a tu esposa, a tu familia. ¿O te hace falta ropa? O zapatos, o comida. Yo digo porque yo estoy protegida aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana no hace falta nada. Porque en este tiempo Dios me ha dado esa promesa. Ha sido mi bendición. Nosotros no podemos perder la visión de lo que sí tenemos, no de lo que otros sufren, porque esos otros es su problema de ellos y tienen que solucionarlo con Dios. Y Dios sabe por qué los tiene así, cuál es su plan maestro, porque Él es perfecto en su pensamiento. Y aún si nosotros fuéramos los que padecemos eso, Dios sabe por qué lo estamos padeciendo y Él es perfecto en lo que hace, porque si no lo hago el mentiroso. Y la palabra de Dios no está en mí. Lo dice también su palabra, así lo dice. Todo aquel que piensa que las promesas de Dios no son para nosotros, lo hacemos a Él mentiroso. Y el Espíritu de Dios no está en nosotros. Entonces, ¿cómo debo yo de actuar ante esta situación? Es la pregunta. ¿Cómo debo yo de actuar ante esta situación? Es injusto que Dios le dé trabajo a la gente y a mí no. ¿Tú crees que es injusto, Dios?
Una pregunta sería, ¿es injusto que yo sea mujer y él sea hombre? ¿Por qué no tenemos las mismas oportunidades? ¿Es injusto que yo no tenga unos zapatos de marca y otra persona sí los tenga? Es ilógico, ¿no? Cada quien vive lo que tiene que vivir, lo que es su parte de vivir. Nosotros no podemos fijar la justicia de Dios en ese aspecto, porque la justicia de Dios se fija en la balanza de Él, no en mi balanza. Él tiene su balanza, Él sabe por qué pasan las cosas, Él es sabio en lo que hace, Dios es sabio en lo que hace, hizo nuestras células, hace nuestras uñas. Dicen que si tú te quitas un cabello y te lo siembras en las pestañas, te crece como cabello, porque el cabello tiene el ADN de tu cuero cabelludo. No puedes salirte de su voluntad, que muestra la grandeza de Él. Dice que Él conoce cada una de las células de tu cuerpo, el ADN de tu cuerpo, todo, conoce toda la estructura. Si una fracción de esa estructura se rompe y es quitada, cambia todo el ADN y todo está en el control de las manos de Dios. Nada se escapa, nada de sus manos. Entonces, ellos no se van a escapar. Si lo dice la palabra, es verdad. Lo dice la palabra ha estado antes de que nosotros naciéramos y va a estar cuando muramos. Y no se define por lo que nosotros pensemos. Algo bien sorprendente, hubo un hombre que dijo que la palabra de Dios se iba a extinguir. Dijo, la palabra de Dios nunca va a crecer. Fue justamente cuando fueron los 100 años del oscurantismo, cuando la Biblia fue escondida, que no fue dada a conocer a la tierra. Entonces la Biblia fue guardada y este hombre comenzó a decir que ya los que estaban enseñando la Biblia se iba a extinguir antes de que él muriera. Cuando él muere, en su casa se coloca la primera imprenta y el primer libro que se imprime fue la Biblia. Y Dios le demostró que lo que él dijera nunca iba a progresar más que su poder. Y de ahí, de su casa de él, de este hombre, salieron tantas Biblias como la historia no lo ha marcado. Entonces, realmente nosotros vamos a morir. Somos tan limitados que vamos a quedar en la tierra. Y la palabra de Dios va a seguir y va a seguir marcando lo mismo a las generaciones, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Les va a decir, yo voy a cuidar, porque está escrito. Porque está escrito. Y eso es algo sorprendente. Mis abuelos lo leían, mis bisabuelos lo leían, mis tatarabuelos lo leían y ya todos murieron. Y la Biblia permanece para siempre. Es su palabra. Por eso hablo de la visión. Yo no puedo perder mi visión en las cosas de Dios, porque no es ni siquiera lo que pienso, ni siquiera es como yo lo juzgo, porque esta es una visión humana, tiene que ser una visión divina, y esa visión viene del Espíritu Santo. Yo no puedo llorar porque no tengo zapatos y tengo uno. ¿Me doy a entender? Yo no puedo preocuparme porque no tengo ropa si vengo vestida, no se ha roto, sigue fuerte. Pierdo la visión cuando quiero otra cosa. Pierdo la visión cuando volteo a ver al que tiene más. Pierdo la visión porque me estoy perdiendo lo que sí tengo. Tú no puedes llorar porque no tienes una iglesia grande, llena de gente, porque tú tienes una iglesia, tienes un lugar en donde hincarte y llorar. Tienes una silla que es tuya, tu silla. Tú puedes llorar sobre ella. Tienes un lugar en donde la presencia de Dios desciende. De la misma forma que si tú tuvieras una catedral. Y te apuesto que si llegas tarde a la catedral no alcanzas a llorar. Entonces no puedes llorar por algo que sí tienes, que Dios te ha provisto. Porque entonces perdemos la visión. Porque lo que tengo es lo que necesito. Y a veces es más de lo que merezco.
Eso es parte de nuestra visión en el crecimiento. Yo lloro porque no tienes vida, no tienes fuerza, no tienes esperanza, no tienes visión. ¿Qué no tenemos? ¿Qué no tenemos? ¿Qué no tenemos? No estamos como el caballero que anda en la silla de ruedas manejándola, que no se puede mover, que la única condición que tiene es pedir dinero. No estamos así. No estamos mendigando como la señora que va recogiendo basura por la calle y que busca un lugar ahí, la corre y corre a otra esquina y allá está viviendo y corre y no tiene familia, o si la tiene ni siquiera la busca. Nosotros no tenemos esa condición. ¿Nosotros estamos bien? ¿O estamos mal? ¿O de veras podemos quejarnos de que no tenemos comida en casa? ¿Dios nos tiene bien? ¿O estamos enfermos a tal grado de que no podemos trabajar para llevarnos algo a la boca? No. La visión está en el poder de Dios, no en mi poder. Nuestra visión tiene que estar en el poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender hoy. Definitivamente es la clase de hoy. Nosotros no podemos perder la visión. Uno no puede perder la visión. Herodes, él sabía del Señor Jesús. Herodes perdió la visión. Él amaba a Juan el Bautista. Herodes pedía el consejo de Juan el Bautista. Él perdió la visión por su ojo alegre. Llegó la hija de su mujer, que era la esposa de su hermano, pero él se la quitó y se casó con ella. Se llamaba Herodías. Y llegó su hija y bailó enfrente de él. Pero la mamá sabía, era astuta, y sabía que Juan el Bautista le decía a Herodes: te vas a morir porque estás en pecado. Y eso a Dios no le gusta. Y las palabras de Juan el Bautista movían el corazón de Herodes, lo hacían cimbrar. Y Herodes tenía temor porque sabía que Juan el Bautista era un hombre con la visión de Dios. Y Herodes tenía miedo de eso. Y Herodías también. Entonces Herodías sabía que para ella seguir siendo reina y tener la posición que ella tenía que quitar al hombre de Dios enfrente para poder seguir imponiendo su visión. ¿Y qué fue lo que hizo? Que su hija se desnudara enfrente del rey y que le bailara. Y cuando ella fue y le bailó enfrente del rey, ella le dijo, le aconsejó: pídele la cabeza del profeta. Pídele la cabeza del profeta. Y ella llegó y bailó enfrente del rey. Y el rey le dice: ¿qué quieres? Y le dijo: la cabeza del profeta. Y Herodes mató a Juan el Bautista y le entregó la cabeza del profeta a la mujer. Y ahí fue su decadencia. ¿Cómo murió Herodes? ¿Cómo dice la palabra de Dios que murió Herodes? ¿No murió agusanado? Murió por robarse la gloria de Dios. Él creía que él sabía lo que estaba haciendo, cuando de verdad vendió todo por nada, por basura. ¿De qué te sirve tener algo en esta tierra si vas a perder tu alma? Nosotros somos solamente gente que va de paso. Nosotros somos extranjeros en esta tierra. Nuestra casa está en el cielo, dice la palabra de Dios. Dice: allá haz tu edificio. Ese es nuestro lugar. Y nosotros estamos aquí para poder hacer que la gente vuelva a ver la visión de Dios. Que los ojos que se han volteado regresen a Dios. Pero créeme, tampoco somos eternos. El Señor nos va a quitar. Y si nosotros insistimos que no queremos al profeta, Él nos va a quitar y te va a dejar caminar en tu visión. Nos va a dejar que nosotros creamos lo que nosotros querramos, pero va a ser bajo nuestra responsabilidad. Y ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas realmente. ¿Para qué trabajamos aquí? ¿Cuál es el fin del trabajo de esta iglesia? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué trabajamos en la iglesia? Para que la gente diga: felicidades, felicidades, están haciendo crecer una iglesia mínimo en edificio. ¿Para eso?
trabajamos para que la gente llegue y se llene, la iglesia